Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. No se fijen en mi peinado, porque no me peiné. No se fijen en mis ojitos, porque por más que trato, no los puedo abrir. Y es que me acabo de despertar. Me acabo de despertar solo para ver el resultado del sorteo de la Champions League, que fue extremadamente temprano, y para poderles dar el mejor servicio a ustedes, aquellos que se despertarán en algunos minutos, quizás horas, y tengan los ojitos como yo los tengo ahora, y digan, ay güey, hoy era el sorteo de la Champions League. Vamos a ver qué opina Barack. Nunca, nadie, ¿verdad? Pero bueno, gracias por estar ahí y empecemos entonces. A esas alturas ya sabrán, supongo, que el Real Madrid va a enfrentar al Manchester City. Era una posibilidad, era un 50% de posibilidad, y ahí estaba el morbo, el gran morbo del sorteo. Pero vamos a analizar uno por uno de los duelos. Por supuesto que Manchester City contra Real Madrid es el más esperado, pero vamos a decirles cómo está la cosa y luego vamos a abordar uno por uno de los partidos. Brest contra París Saint-Germain. Brugge contra Atalanta. Manchester City contra Real Madrid. Juventus contra PSV Eindhoven. Feyenoord contra Milan. Celtic contra el Bayern Múnich, el gran ganador de esta ronda que no se jugó, pero vaya que había mucho en juego. Sporting contra Borussia Dortmund y Mónaco contra el Benfica. Bueno, empecemos por el Manchester City Real Madrid. ¿Les parece? Siempre hay mucho morbo respecto a los sorteos del Real Madrid. Mucho. Siempre se acusa que hay una mano negra muy interesada en favorecer al Real Madrid. Y hay otros, loquitos, que dicen que es justo lo contrario, ¿no? Que la UEFA quiere arruinar al Real Madrid. Lo que sí vemos es que sorteo a sorteo se va desmontando, ¿no? Todas las teorías de la conspiración que apuntan a que el Real Madrid tiene un trato de favor. Yo no estoy diciendo que tiene un trato en contra, simplemente que es posibilidades, ¿no? Y el 50% marcaba que iba a tocar Celtic, el 50% marcaba que le iba a tocar el Manchester City. ¿Saben qué equipo? Tampoco acuso de que hubiese mano negra, para nada. Pero ¿qué equipo realmente fue siempre favorecido por los sorteos, tanto en la fase de grupos? Cuando digo siempre, me refiero a la gran mayoría de las veces. Tiren de archivo, revisen los grupos del Manchester City cuando teníamos el formato antiguo de la Champions League y verán cómo casi siempre el City tenía grupos muy asequibles y que luego en el sorteo de octavos de final casi siempre tocaba bailar con la más guapa, ¿no? Es decir, la más apetecible. Casi siempre ocurre lo mismo con el City y lo contrario con el Real Madrid. Hay veces que le tocan o que le habían tocado rivales moderadamente sencillos y entonces venían todas las acusaciones, ¿no? De que había mano negra. Pues la gran mayoría de veces el Real Madrid lo que tiene es suerte en la cancha, ¿no? Pero al final vivimos en un cosmos de equilibrio. Entonces, si tienes suerte en el terreno de juego o lo que se necesita, llámenlo como quieran, lo que sabemos que tiene el Real Madrid cuando el balón está girando, o en ciertos momentos, y en cierto, ¿no? de los partidos, pues fuera de la cancha, pues quizás no vas a tener tanta fortuna, ¿no? Y bueno, le tocó el Manchester City y es el mejor momento posible. Claro, mejor que le hubiera tocado el Celtic, ¿no? Obviamente. Pero si vas a enfrentar al Manchester City, este es un momento idóneo, sin ninguna duda. Los partidos, por cierto, se juegan en 10 días. Entre la semana del 10 de febrero y el 12 de febrero se van a distribuir los partidos de ida y luego inmediatamente se juegan los de vuelta. Es decir, no hay tiempo para que pensemos como antes, ¿no? En la Champions anterior acaba la fase de grupos, se hacía el sorteo y puta madre, tenías que hablar 3 meses de los partidos por venir. No se hablaba más
de ningún otro partido, ni siquiera la final de la Champions, porque no había tanto tiempo para hablar de ella, ¿no? Se juegan las semifinales y 3 semanas después pues, ya se jugaba la final. En cambio, cuando acababa la fase de grupos y el sorteo al día siguiente te marcaba los duelos de marzo, marzo en diciembre se ve lejísimo, ¿no? Y y ahora no. Ahora tenemos esa tendencia a pensar, bueno, falta un chico, no. Ya está. ¿Y cuánto va a mejorar el Manchester City? Yo creo que muy poquito, ¿no? Lo cierto es que City y Real Madrid se atraen de alguna manera. Siempre se enfrentan, todos los años. La gran mayoría. Es muy difícil ver que el Madrid haya quedado eliminado por otro equipo que no fuera el City, y sobre todo que el City haya sido eliminado recientemente por un equipo que no fuera el Real Madrid. Lo que pasa es que se atraen tanto, de alguna manera, que no se pueden ver las caras en la final cuando eran los mejores equipos. Durante mucho tiempo hemos establecido, porque lo hemos visto, que el Manchester City a su manera y el Real Madrid a la suya han sido los mejores equipos de Europa. Manchester City desde la excelencia diaria, de la cual obviamente hoy carece. El Real Madrid siendo el Real Madrid, yendo de menos a más, ganando no solamente los partidos importantes, sino los momentos importantes de los partidos importantes, porque puede ser que le pasen por encima en varios partidos de estas Champions recientes que ha ganado, y de todas formas los ha ganado, porque ha sabido imponerse en los minutos importantes de los partidos importantes. Y bueno, cada uno a su manera han demostrado que son los equipos más competitivos de Europa en los últimos, pongámoslo desde 2017, ¿no? En los últimos 8 años. Hoy se vuelven a enfrentar en condiciones distintas. Yo creo que ya se han enfrentado en todo, en semifinales, en cuartos, en octavos. Faltaba en esta madre, ¿no? En como quieran llamarle, en esta ronda de repechaje. Y uno de los dos va a ser el gran fracaso. Salvo que eliminen por sorpresa a otro en esta ronda. Es que ni siquiera, ¿no? Obviamente, si el Celtic le gana al Bayern Múnich, el Bayern Múnich será un gran fracaso. Mucho peor todavía que el del Manchester City o el del Real Madrid. Pero a nivel Champions, sí, de por sí. Porque el City, siempre hemos dicho, puede vivir dos mundos paralelos, ¿no? En la Premier League, que ya es un fracaso, solamente hay que ver de qué magnitud, pero no ganar la Premier League para un equipo tan habituado a hacerlo, pues ya es un fracaso. Está siendo un fracaso estrepitoso, aunque lo ha ido maquillando en las últimas jornadas, y hay que ver cuál es el nivel real del fracaso del Manchester City en la Premier League. Pero, más allá de que quedara, porque todavía puede quedar en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto o en sexto puesto, todavía tenía la posibilidad de salvar la temporada con la Champions League. Ahora ni siquiera se perfila como un candidato a llegar a octavos de final, porque le tocó el peor rival posible. No voy a decir el peor momento posible, porque sí, al Real Madrid le toca el peor rival posible, pero en el mejor momento posible. Al City no. Al City le toca el peor rival en un momento pues normal, ¿no? Cualquier momento es malo para enfrentar al Real Madrid. Y el Madrid es cierto, ¿no? El Madrid esta temporada ha tenido una consistencia en los resultados que se ha visto alterada por culpa del Barça. El Madrid iba muy bien, todo el mundo estaba contento, al parecer, o la gran mayoría, más allá que algunos sí puntualizamos que a pesar de las victorias ese Real Madrid tenía lagunas serias, pero bueno, éramos los amargados de siempre, ¿no? El Madrid convencía, llega el partido contra el Barça en el Bernabéu y lo pierde como lo pierde. Crisis terrible, críticas, ya saben cómo es esto. Descubre la gente y la prensa lo que antes no podía ver en la cancha porque los resultados no ayudaban a desnudar al Real Madrid. Pero ¿qué pasa? Que el Madrid gana y gana y gana y gana y aunque sea a su manera y no convenciendo demasiado en la mayoría de los partidos, pues se va acomodando en la tabla. Estoy hablando de la Liga, ¿verdad? No de la Champions League, donde sufrió mucho más. Y esto de la mano en que en la Champions también va creciendo, después de un inicio muy malo, y ahora, o hasta hace poco, otra vez el Madrid estaba muy bien para jugar la Supercopa, y hasta era favorito para muchos, para la mayoría, sobre el Barcelona. Y pasó lo que pasó otra vez. Terminó el partido, crisis absoluta en el Real Madrid. Ancelotti se decía con un pie y 3/4 fuera, se exageraba por supuesto, pero ese era el ambiente, ¿no? Mbappé un desastre absoluto,
Y han pasado, ¿qué? 2, 3 semanas y ahora el Real Madrid otra vez es la gloria eterna. Mbappé es el candidato número 1 a ganar el Balón de Oro y todos son felices y contentos, pues porque el tiempo lo cura todo y está ese duelo en contra del Barcelona quedando un poquito atrás. Y parece que el Barcelona es el único equipo que en algún momento podría parar otra vez al Real Madrid, pero el Real Madrid tiene una gran ventaja, chicos, chicas, señores y señoras, que esos dos grandes lunares de esta temporada, que parecería no se van a borrar nunca, aunque ya es algo repetitivo, ¿no? Las goleadas sufridas en contra del Barcelona, pues esta temporada está marcada por 2 goleadas terribles, una en el Bernabéu, otra en Arabia Saudita, 0-4, 1-5 en contra del Barcelona. Pero, si el Barcelona se enfrenta al Real Madrid en la Champions League, ¿el Barça va a ser súper favorito? ¿Por estos 2 antecedentes? Si quieren pensar eso, piénsenlo. Yo creo que para el Real Madrid es una súper oportunidad del destino. Y si algo ha demostrado el Real Madrid es el equipo más favorecido por las artes divinas, llamémosla así, a la teología. Si el Madrid tiene la oportunidad de verse con el Barcelona a partir de semifinales, por ejemplo, entonces va a tener una tremenda oportunidad de relativizar totalmente las goleadas del pasado muy reciente. Primero, sí, perdió por goleada en el Bernabéu, pero todo parece indicar que el Real Madrid de todas formas va a ser campeón de liga. O en el peor de los casos, que va a ser el Atlético. Es muy difícil pensar que hablemos de un Barça campeón que ganó la liga porque, entre otras cosas, goleó al Real Madrid 4-0 en el Bernabéu en la primera vuelta, ¿verdad? No va a pasar. Entonces, ahí hay una forma de relativizar la goleada, ¿sí? Como ocurrió cuando Xavi visitó por primera vez como técnico el Bernabéu, ganó 4-0, de todas formas el Madrid ganó la Liga y la Champions, ¿no? Entonces, en el balance, la goleada quedó como un mal episodio que queda en el segundo término. Luego, pierden 5-1 en la Supercopa de Arabia Saudita. Terrible. Supercopa de Arabia Saudita. Compárenlo con la posibilidad de eliminar al Barcelona en fases finales de la Champions League. Pues es que lo borra todo. Lo borra todo. Si el Madrid tiene esa posibilidad, y obviamente, no sé cómo va a ser, pero se las arregla para eliminar al Barcelona, que aceptémoslo. Quieran verlo o no. Es algo muy posible a pesar de las evidencias que hemos visto en sus enfrentamientos, y esas evidencias marcan que el Barça es mucho mejor equipo, por lo menos en los duelos directos contra el Real Madrid. Después, en toda una temporada y con todos los momentos que tienes que encontrar ante diferentes equipos, la regularidad, pues ahí también es incuestionable. Es tan incuestionable que el Barça ha sido mejor que el Madrid cuando se han visto las caras, como incuestionable es que a las reglas con las que se juega esto, que es ganar varios partidos y no unos cuantos, el Real Madrid está haciendo una mucho mejor temporada que el Barcelona en la Liga. No tanto en la Champions, por algo el Barça está esperando y el Real Madrid tiene que picar piedra. Pero dejo eso en el horizonte, ¿no? Como, es que claro, viendo los partidos, viendo los rivales, uno piensa, es que sí, el Barcelona debería ser el principal candidato. Si ya no está el Manchester City, ¿no? Es decir, si el Manchester City era para todos el gran candidato bueno, no para todos, pero para la gran mayoría, para evitar que el Real Madrid haga lo que siempre hace, pues este Manchester City aquí y ahora va a estar muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Entonces, ya podemos ir descartando al Manchester City como uno de los equipos que frene al Real Madrid. ¿Y quién lo va a hacer entonces? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer en la siguiente ronda de Atlético de Madrid? Tal vez. Esa es una posibilidad. Porque una vez que el Madrid avance, si avanza, se va a topar con el Bayer Leverkusen, lo cual sería muy, pero muy morboso. Pero sería favorito Ancelotti contra Xabi Alonso, ¿no? Claramente ya el Leverkusen ha demostrado en ciertos partidos contra el Atlético de Madrid de manera muy reciente y después, o más bien antes, en contra de Liverpool, que le pasó por encima en Anfield, 4-0. Una victoria sobre el Milan, sí, en casa, pero el Milan, y además contra el Inter, perdón. Fue contra el Inter, esa sí fue importante, sí. Ya estoy desarrollando algo que no ocurrió. Contra el Inter, el Milan sí que le ganó
1-0 en un partido muy trabado y al final el equipo de Xabi Alonso logró imponerse en el último minuto. Pero bueno, al Real Madrid se le vendrían, después de eliminar al Manchester City, o el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen, lo cual sobre todo son malas noticias para el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen. Sabemos cómo sufre el Atlético de Madrid, sobre todo cuando se trata de la Champions League a la hora de jugar en contra del Real Madrid. Entonces, el Barcelona, por supuesto que está esperando. Yo estoy ya adelantando un duelo que podría darse mucho después. Pero bueno, ya abordaré el tema del Barça. Acabemos el Manchester City con el Real Madrid para ya darle una buena repasada a los otros 7 partidos y no demorarme tanto porque sé que muchos de ustedes ya tienen prisa por irse a trabajar. El Real Madrid tiene el favoritismo claramente por todos los problemas que tiene el Manchester City en su estructura y que difícilmente va a resolver en tan poco tiempo. Es caótico el Manchester City, inclusive lo pudimos ver contra el Brugge, ¿no? Lo que sufrió contra un equipo bien estructurado, bien armado, complicadito, pero hasta ahí, ¿no? Y el City iba perdiendo 1-0 porque es muy frágil, porque primero se atasca, no tiene esa frescura a la hora de encontrar espacios de otras temporadas, no tiene ese nivel individual de varias piezas que tuvo en otros años, ¿no? El nivel de Bernardo Silva, el nivel de Erling Haaland, los extremos están mejorando un poco, pero ya no son Grealish y Mahrez en su mejor época, ¿no? Es depender aquí, bueno, Doku se lesionó recientemente, pero sabio a ver qué hace, sobre todo como fuente de inspiración, y un Phil Foden que sí anda muy bien y que es una de las esperanzas a las cuales se puede aferrar el Manchester City. Eso y mi mufa, ¿no? Que todo esto no haga más que mufar al Real Madrid, pero es que el poder de mi mufa, hay de poderes a poderes, ¿no? Mi mufa es poderosa, pero comparada con el poder del Real Madrid en la Champions League, es así, microscópica, ¿no? Pero bueno, mi mufa y Phil Foden son dos de las pequeñas esperanzas que puede tener el Manchester City en contra del Real Madrid, porque es un equipo que no controla. Y caray, si algo ha hecho el City a lo largo de estos años ha sido controlar. Luego, en muchos partidos, porque claro, por mucho control que ha tenido de cada encuentro de la Champions y de la Premier League, el Manchester City pues, ha ganado una Champions nada más, ¿no? En todos estos años de Guardiola. Ha tenido mucho más, no sé si llamarlo fracaso o decepciones, ¿no? Que triunfos. Pero casi siempre bajo el control. Bajo el control de los partidos, un mal momento, gol y adiós, ¿no? Pero ahora su especialidad, que ha sido controlar, es lo que menos hace. Se cayó en 1000 pedazos y ya había tenido advertencias, ¿no? Porque cuando Rodrigo en el pasado tenía una sanción o una lesión que no le orillaba a dejar más de un partido o dos o lo que sea, ¿no? O le daban descanso por la rotación, podíamos detectar la dependencia del City en Rodrigo. ¿Por qué? Porque es un jugador que presiona muy bien arriba, que distribuye muy bien, que no pierde el balón, que a la hora de perder la pelota lidera muy bien la recuperación inmediata, y sin él el City ha hecho agua, no ha encontrado la manera de equilibrar, por lo menos para que no se note tanto. Y entonces el Manchester City con Haaland, que pues desaparece también, no solamente a la hora de definir los partidos, sino que eso a veces, ¿no? Es el problema de Haaland, que desaparece a veces en el área, a veces, de vez en cuando, pero sabemos que se puede prolongar en estas sequías, donde si no aparece nunca es en el aparato defensivo, en el aparato que una vez que recupera la pelota, pues idealmente necesita un efectivo extra para menearla, ¿no? No, al contrario, lo que hace Haaland es condicionar a que el Manchester City sea lo más directo posible, ¿no? Lo más directo posible porque así explotas mucho mejor sus condiciones que jugando de espaldas y esperando y haciendo un fútbol que no le viene bien. Pero cuando atacas rápido, lo decía Cruyff, ¿no? La mejor manera de que la pelota te regrese rápido es llevar la pelota rápido. Entonces, si no eres un equipo letal como fue el Manchester City las 2 últimas temporadas en juego directo, entonces te agarran mal parado. Y si además no tienes a Rodri,
entonces ocurre lo que ocurre. Eso en resumen, la temporada de este Manchester City, porque ya he hablado demasiado a lo largo de diferentes episodios sobre las razones, una por una, de lo que está viviendo el Manchester City. Lo vimos en contra del Paris Saint-Germain en el último duelo en el que podíamos calibrar el potencial del City. Es verdad que contra el Chelsea después también hace un buen partido, ¿no? Después de tocar fondo, ¿no? Es que yo hasta dudé porque el fondo del Manchester City ha sido tan profundo, pero en contra del Paris Saint-Germain tenía esa posibilidad de hundir más al Paris Saint-Germain, pero al contrario, midieron fuerzas, vimos que el Paris Saint-Germain fue un contexto de un calendario muy complicado y de resultados que no le favorecieron, pero a la hora de medir fuerzas con el City fue muy superior más allá del marcador, superior de principio a fin, cada vez más, eso es lo más preocupante, cada minuto más. Entonces, todo lo que hizo el Paris Saint-Germain con el City, siento que lo puede hacer el Real Madrid con el City. Un Real Madrid que tuvo una fase paupérrima, ¿no? Que se permitió perder muchos partidos inesperados y que uno puede decir, bueno, si el Real Madrid perdió contra el Liverpool en Inglaterra, ¿por qué no va a perder contra el Manchester City en Inglaterra? Sí, puede ser. Pues que luego viene el partido de vuelta en el Bernabéu, ¿no? Y entonces uno tendrá que decir, bueno, si el Madrid perdió contra el Milan, ¿por qué no va a perder contra el Manchester City? Pues sí, podría ocurrir, pero no suele ocurrir, ¿no? No ocurre prácticamente nunca cuando se trata del Real Madrid, pues ya veremos si el Manchester City tiene posibilidades, porque seguro más que el Celtic las tiene. Celtic juega contra el Bayern Múnich, no requiere demasiado análisis, el Bayern Múnich es el gran ganador de este sorteo, ni duda cabe, y bueno, el Bayern Múnich junto al Real Madrid, o quizás el City, se van a topar en la siguiente ronda contra Bayer Leverkusen o el Atlético de Madrid. Y ahí sí el Bayern Múnich tendrá que mejorar mucho su fragilidad sobre todo, ¿no? Todo lo que hablo de la vulnerabilidad del Manchester City la tiene también el Bayern Múnich. Son equipos muy parecidos. El Bayern Múnich lo que pasa es que tiene a un Harry Kane que anda muy bien, a un Musiala que anda muy bien, a un Olise que ha tenido su bajón, pero vamos, tiene una estructura también en medio campo, ahora que volvió Pavlovic, Goretzka anda muy bien, en fin, individualmente y colectivamente es un equipo que aunque toma muchos riesgos, es mucho mejor a la hora de presionar, esa es la clave, ¿no? El Manchester City está presionando muy mal en campo contrario y está haciendo agua. El Bayern Múnich presiona bien, a veces no lo hace del todo y entonces sí sufre. Defendiendo su propia mitad del campo tiene muchos problemas que el Celtic no va a explotar. Enfrentar al Celtic equivale a enfrentar a un equipo, pues, de los más o menos buenos de la Bundesliga, pongámoslo así, ¿no? No es un desastre tampoco. Perdió a su goleador japonés, además, o lo intercambió, de hecho, y con la liga francesa. Y bueno, no tiene tampoco demasiado chiste el Celtic, sobre todo si hablamos de un rival como el Bayern Múnich. Ya estaremos por ver, porque sí, el Bayern Múnich es verdad que contra el Feyenoord, otro equipo en el papel muy inferior, pues perdió feo. El partido no fue tan desastroso como puede indicar el marcador, la goleada 3-0 del Feyenoord, pero ahí está el resultado, ¿no? Y la advertencia de cómo este Bayern Múnich, si no se le salen las cosas y el otro equipo lo tiene bien estudiado, pues el Celtic le puede hacer exactamente lo que le hizo el Feyenoord. El Celtic le peleó muy bien a Aston Villa, aunque haya perdido al final 4-2, iba perdiendo 2-0, empató 2-2, pero bueno, a dos partidos, si a un partido es complicado, a dos partidos que el Celtic realmente le pueda ganar al Bayern Múnich parece muy difícil. Bueno, el otro gran perdedor de este sorteo es el Brest. El Brest que podía enfrentarse al Paris Saint-Germain o al Benfica. Y claramente le tocó el peor. Para el Paris Saint-Germain le viene excelente. Era Brest o Mónaco. Y claro, era y es amplio favorito ante ambos rivales de la Liga Francesa. Ahora en marco europeo. El PSG está invicto en Francia, ¿no? Y a un partido puede ser que pierda contra el que sea, pero a dos partidos sabemos que es muy complicado contra un rival francés. En este caso, entre el Brest y el Mónaco,
pues el Brest es un rival mucho más a modo, porque más allá del mérito que tiene el Brest, a diferencia del Bolonia, a diferencia del Stuttgart, a diferencia del Girona, que tuvieron enorme mérito de meterse a esta Champions League, el Brest no solamente se metió a la Champions League, sino que el menos pensado de todos se metió hasta esta ronda de la Champions League, pero ya está. Le tocó además mala suerte, le toca el Paris Saint-Germain. No es que tuviera demasiadas opciones contra el Benfica, pero el PSG va a estar en la siguiente ronda y va a ser una amenaza, porque el 50% de posibilidades de que se enfrente al Barça va a estar ahí, latente. Del otro lado está más equilibrado, ¿no? Es una de las eliminatorias más equilibradas que podemos ver ahora mismo. El Mónaco contra el Benfica, cerrando en Portugal. Y bueno, son dos rivales que ya castigaron al Barça. El Mónaco le ganó en la primera ronda. El Barcelona sufrió en contra del Benfica y acabó remontando un partido que terminó siendo histórico 5-4. Pero bueno, hablo del Barcelona porque son rivales también posibles. El que gane de estos dos, que es uno de los partidos más cerrados y difíciles de pronosticar, se va a enfrentar, bueno, va a salir una pelotita con el nombre del ganador del Benfica y del Mónaco, uno de ellos dos, la otra va a ser el Paris Saint-Germain, y ya veremos a quién le toca jugar contra el Barça y a quién le toca jugar contra el Liverpool. Ahí sí, para todos estos no hay vuelta atrás, cada uno tendrá su preferencia, pero el que avance, Paris Saint-Germain, podemos dar por hecho que va a avanzar, más el sobreviviente del duelo entre Mónaco y Benfica, pues va a toparse con pared, una pared que se va a llamar Barcelona o Liverpool, y hasta ahí van a llegar. Luego está la llave que conduce directamente a cuartos de final, o no directamente, pero sí en una vía mucho más libre de obstáculos altos que las otras llaves. Siempre hay una zona, ¿no? de todos los brackets donde vemos, mira, aquí hay un vacío, aquí hay un túnel que te lleva hasta los cuartos de final, y en ese túnel pues se pueden aprovechar de él equipos como primero Atalanta y Dortmund, que por algo son los equipos que cierran en casa, contra el Sporting y el Brugge. Lo curioso aquí es que son dos partidos, dos emparejamientos muy, muy parejos, sobre todo Sporting contra Dortmund, Brugge contra Atalanta. Pues sí, el Atalanta es claro favorito, pero son dos de los duelos más parejos junto al Mónaco contra Benfica, ¿no? Y digo curioso, porque son el 9º y el 10º, los dos que se quedaron más cerca de acabar entre los 8 primeros y por lo tanto evitar esta ronda de repechaje, que son Atalanta y Borussia Dortmund. Y por otro lado, los dos que se metieron de milagro arañando, y porque afortunadamente para ellos hubo 12 equipos que lo hicieron todavía peor. Pero el Sporting Club de Portugal y el Club Brugge se metieron con las uñas. El Sporting Club cayó muchísimo, pero muchísimo, como era predecible, pero quizás no de manera tan inmediata, tras la salida de Rubén Amorim. Y el Brugge, pues ya he hablado bastante de ellos, ¿no? Es un equipo que defiende bien, aunque haya hecho agua al final contra el Manchester City, resistió muy bien contra la Juventus, aunque la Juventus no sea el prototipo de equipo ofensivo y con facilidad de hacer goles, pues llegó el Brugge y no recibió gol y sacó el resultado. Y es un equipo que se le va a atragantar al Atalanta. No va a ser fácil de ninguna manera para la DEA. Y el otro es un duelo muy parejo, Sporting Club contra Borussia Dortmund, dos equipos llenos de problemas. Diría que uno de los dos va a pasar, pues porque es así, ¿no? Pero podrían perder los dos perfectamente. Y no sabría cuál pronosticar. Me imagino que el Dortmund y el Atalanta van a hacer valer su jerarquía y luego se van a topar con Lille o con Aston Villa. Y eso es lo que te abre la posibilidad de que dos equipos que no estaban para nada presupuestados se metan hasta cuartos de final. Gran oportunidad sobre todo para el Aston Villa, porque sí, se podría topar con la Atalanta y eso sería el mayor problema. Tampoco es que sería súper recontra favorito con un Dortmund que sabemos que puede ser especial en ciertas noches. El Sporting Club, si es que el que se impone al Dortmund, tampoco se lo va a poder fácil al Aston Villa, pero en general son duelos en los que Aston Villa
sea quien sea su rival de estos posibles, va a ser el favorito amplio, ¿no? No tanto el Lille que tiene un mérito tremendo también en meterse entre los 8 primeros, que ha tenido grandes actuaciones ante equipos muy importantes. El Real Madrid, por ejemplo, ha sido un equipo, el Lille, que a lo largo de esta temporada no solamente se favoreció de los cruces, ¿no? Tenía un calendario bastante complicado y supo imponerse al Atlético de Madrid también. Tuvo realmente, gracias a Chevalier, el portero, en gran parte, grandes actuaciones el Lille y Jonathan David, que bueno, está teniendo una temporada como cualquier otra, muy buena, ¿no? El canadiense. Entonces, no deja de ser el Lille un equipo que, a pesar de todo, contra el Dortmund o contra el Sporting o contra el Atalanta, sería favorito quizás, pero muy, muy moderado. Y aquí entonces está la posibilidad para Atalanta, o para Dortmund, o para Sporting, o incluso para Brugge, de meterse hasta cuartos de final si les toca el Lille, o incluso si les toca el Aston Villa, ¿no? Ahí está muy abierto, aunque Aston Villa y Lille sean los equipos a los que hay que apuntar como favoritos, pues si llega el Atalanta, esto cambia, ¿no? Y el Atalanta va a tener una preciosa oportunidad de meterse hasta cuartos de final, siempre y cuando haga la tarea en contra del Brugge. Yo creo que al Atalanta le vino bien el cruce entre Sporting y Brugge, pero bueno, el Sporting y el Borussia Dortmund son dos equipos con muchos problemas y uno de ellos pasará y el que pase no va a ser favorito ni contra el Lille ni contra Aston Villa. El duelo interesante va a ser aquel del Atalanta, si es que supera al Brugge, claro, contra el equipo inglés o el equipo francés. Así queda entonces el sorteo. Miren, mis ojos, iba a decirles que miren, mis ojitos están abriendo, pero no, siguen igual de cerrados y así seguirán como hasta la 1 de la tarde. Pero bueno, espero no haber entorpecido demasiado su idea sobre qué se nos viene en esta nueva ronda de la Champions League y me retiro porque sé que tienen cosas que hacer en este día. Esto fue, ya no sé lo que estoy diciendo, me urge irme a dormir una siesta. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.